Y durante esta semana se realizó la formalización de la denominada mafia china. Está Carlos Jara en terreno y está también don Carlos Collado, que ya lo vamos a ver, nos acompaña a nosotros. Y aquí está don Carlos Jara. Ayer se realizó la formalización, Carlos. 17 de los 18 detenidos en prisión preventiva. Uno de ellos quedó con medida cautelar distinta, ¿o no? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días Luis, también a mi tocayo Carlos que está también en estudio. Claro, ayer fue este control de detención y formalización de la investigación de 18 de los imputados por esta mafia china, una investigación que llevó a cabo la Policía de Investigaciones con allanamientos que se realizaron además durante la madrugada, 63 domicilios. Situación ayer de jornada extensa en esta audiencia de formalización porque además dentro de estos 18 imputados habían varios de nacionalidad china a los cuales se le tuvo que ir traduciendo todo lo que iba ocurriendo durante la audiencia, cuáles eran los cargos con los cuales se le estaba finalmente formalizando esta investigación y que en definitiva la Fiscalía buscaba darles la prisión preventiva. Tú lo mencionabas, Luis, 17 quedaron con prisión preventiva de estos 18 imputados, uno de ellos incluso con firma quincenal solamente y arraigo nacional, pero hay que hacer mención que dentro de estos detenidos, uno de ellos que quedó en prisión preventiva, se trata de un funcionario que se mantenía hasta hace unos días atrás activo como carabinero ahí de la comisaría, de la segunda comisaría de Santiago. ¿Cuál era el rol de este? Bueno, era informar respecto de procedimientos, investigaciones que podrían ocurrir en el sector del barrio Meix. Incluso, según los detalles que se entregaron ayer durante la audiencia de control de detención, a él se le detuvo en flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que justo en el momento donde estaba recibiendo dinero por parte de quien es el sujeto de interés en toda esta investigación, el líder de esta mafia china, agrupación que operaba ahí en el barrio Meix, se había reunido con él. De hecho, la investigación que realizaba la PDI lo tenía fijado y justo el momento de la detención se les vio a los dos cuando estaban realizando incluso el pago a este funcionario de Carabineros de seguramente alguna información que había entregado previa a toda la situación que iba a ocurrir. Y así fue como finalmente lo detalló el propio fiscal, que fue detenido entonces este carabinero en flagrancia cuando estaba recibiendo cerca de 200.000 pesos, que era en definitiva la forma de pago que tenía. Era en efectivo completamente una vez que le entregaba detalles y así en definitiva como se logra también la detención del líder de esta mafia china, agrupación que operaba entonces en el barrio Meix con varios delitos, extorsiones, también había amenazas a locatarios, principalmente chinos también del sector del barrio Meix, incluso se los llevaba a lugares de cautiverios que también fueron identificados por la Fiscalía en medio de esta investigación. Claro, Carlos, lo decías tú recién en el despacho, se tuvo que poner incluso a una traductora china para que le fuera, dos me dice aquí don Carlos Collado, dos que tuvieron que ir traduciéndole a los imputados mientras estaban en la audiencia para que ellos tuvieran claridad, porque no fueron pocos los delitos, tú los decías, hay delitos de extorsión, hay delitos de estafa, delitos de homicidio, delitos de lavado de activos y asociación ilícita, tengo entendido. Tal cual. Son cerca de 5 delitos. Don Carlos Collado, comisario en retiro de la PDI, también lo presento que se une a nosotros. Carlos Jara, si nos das 2 segundos. Carlos, aquí, a mí lo que más me llama la atención, que evidentemente hay delitos muy violentos como el homicidio, pero nuevamente vemos delitos ligados al tema económico. Y que es como se estructuran finalmente estas bandas. Lo que pasa es que dentro de lo que tú estás viendo hoy día, gracias por la invitación primero, querido Luis, lo que pasa es que dentro de toda esta situación, la parte económica hoy día es mucho menos riesgosa que dedicarse derechamente al narcotráfico. Tú tienes que entender que importar ropa genérica, traer productos falsificados, la pena es baja. Claro. La pena es baja. El contrabando tiene una pena baja, tengo entendido. Sumamente baja, comparado a lo que es el narcotráfico, el homicidio y todo lo que se está hoy día, ¿no es cierto?, configurando a esta banda, que no es menor. Pero por eso se produce este triángulo tan interesante para ellos, porque la pena es baja versus lo que es el narcotráfico. El lugar tiene poca fiscalización, a pesar de que en estas fechas han aumentado, el alcalde Desbordes ha aumentado la fiscalización, pero el lugar es poco fiscalizado y la demanda es muy alta. Entonces, este triángulo de la necesidad hace que estas bandas sean muy organizadas y que obviamente tengan una cantidad de dinero como el que estamos viendo hoy día. Y hay otra cosa, no sé si te lo escuché a ti o a alguien más, que también marca mucha diferencia. Hemos visto muchas bandas últimamente que son
descolgados o células pertenecientes al Tren de Aragua. Sí. Y en jerga delictual se alumbran mucho. Y lo cuentan mucho y cuando están haciendo esta extorsión dicen, somos del Tren de Aragua. Muchas de ellas ni siquiera han participado del Tren de Aragua. Pero la diferencia que tiene esta mafia china o en general estos grupos de asiáticos principalmente dedicados a delitos, digo dedicados a delitos para no meterlos a todos en el mismo saco, es que son piola, son calladitos, Sí. no andan ufanándose de los hechos que ellos realizan, entonces es más difícil investigarlo. Lo que pasa es que justamente tú das en el clavo, porque una de las características principales de esta banda es que exactamente no hacían tanto ruido, no generaban tanto ruido. Solamente estaban inmersos en un mercado muy específico que tiene que ver con estos temas, los karaoke, que básicamente a los chinos... KTV. Los KTV. Karaoke TV. Y TV. Que les encantan. Claro. A los chinos les encanta. Yo he estado en Hong Kong por el tema de las artes marciales muchas veces y la verdad que los karaoke los vuelven locos. Entonces, por lo tanto, es el lugar donde ellos se juntan a realizar otro tipo de transacciones. Y ahí es donde ellos se juntan. Karaoke, el lugar donde incluso el ingreso estaba hasta en 1,5 millones de pesos para ingresar, dependiendo del producto que tú quisieras. Ahora, efectivamente, que era lo que tú comentabas hoy, hace un par de segundos atrás. Ellos eran absolutamente quitados de bulla, de bajo perfil, porque no participaban en delitos tan violentos, aunque ya se le están identificando algún otro, porque siempre igual había uno que se les arrancaba de lo que ellos esperaban, pero normalmente, ¿qué es lo que hacían? Imagínate la cantidad de dinero que ellos se les busca y que se les encuentra en este sistema que para nosotros fue nuevo. Van dejando estos lugares, porque fueron varios domicilios allenados, van dejando dinero en ese lugar y las bandas van utilizando esos dineros para hacer sus cosas, pero los van dejando ahí. No lo mandan al extranjero, no lo meten en el sistema bancario y por lo tanto es manera mucho más difícil. O sea, hay uno de ellos que sí lograban meterlo al sistema bancario porque tenían igual locales de fachada. Claro. Entonces, finalmente, igual terminamos lo mismo. O sea, de que la plata está entrando al sistema bancario, está entrando al sistema lícito, se necesita un mayor engrosamiento de la institución bancaria. Vamos a entrar al tema del secreto bancario, toda la cuestión, pero se necesita finalmente. O sea, si una persona que tú ves que no tiene ningún tipo de actividad comercial y está moviendo 300, 400 millones de pesos, se está comprando autos de lujo. Se lo escuché una vez a un fiscal, me dijo, entre que nosotros pidamos la orden para abrir las cuentas, ya la plata voló. No necesariamente, necesariamente, porque la verdad que siempre ese dinero se está dando vuelta ahí. Cuando yo me refiero a que no se estaba ingresando al sistema bancario, no en el volumen que nosotros pudimos entender. Claro. Porque hay 600 millones de pesos hoy día recién incautados. Hay una cantidad que ingresa, hay una cantidad que de todas maneras se exporta. Recordemos que esta banda... se compraron autos de lujo. Sí, y esta banda además incluso tiene enganchos en España. Hace 2 años atrás hubo una diligencia en España donde se detuvieron más de 60 personas. Te fijas, vinculada a la misma banda de China. Pero efectivamente, el tema del secreto bancario es un tema muy especial, pero se politiza. Sí, se politiza y no vamos a caer en la política hoy día en el comentario, pero efectivamente es importante que el fiscal abra el secreto bancario cuando tenga que abrirlo y no le pregunte a las personas investigadas si le podemos abrir la cuenta o no. Porque si yo tengo la necesidad de abrirlo, se abre y punto, y se acabó. Ninguno de las personas normales de a pie tiene la capacidad de decirle al fiscal, señor fiscal, yo no quiero que usted me abra la cuenta y no me la abren. No sé quién, pero... Un funcionario a pie, una persona a pie, no tiene esa posibilidad. Por lo tanto, eso es lo que hay que proteger, que el fiscal tenga la capacidad de poder abrirla cuando ha fundamentado, obviamente, Carlos, con hechos reales. Y en ese sentido, te lo pregunto a ti como exfuncionario de la PDI. Investigar, me imagino, Tren de Aragua, que relativamente es nuevo para Chile, pero hay quizás algunas similitudes o se tienen certeza. Sí. Investigar mafias chinas o bandas chinas es mucho más complejo para la policía. Es más complejo por 2 situaciones súper especiales, a lo menos 2. Primero, es evidente que el idioma no era algo fácil de poder encontrar, a diferencia del Tren de Aragua, que la gran mayoría, prácticamente todo habla en un idioma español. Por lo tanto, es fácil poder saber en las escuchas que se facultan bajo la ley de 20.000, la ley del tema de drogas, ¿no es cierto? Uno puede hacer esta escucha y puede entender lo que ahí se está hablando. En estos casos era muy difícil
Primero porque no hablan ni siquiera chino mandarín, hablan un dialecto de Fujian. Por lo tanto, era mucho más difícil hacerlos entender. Por eso eran 2 personas. Claro, Imagínate que ayer la audiencia de control, la audiencia fiscal del tema de los cargos, duró más de 5 horas. Si una audiencia de 17 personas en general es larga, imagínate 17 personas que no hablan el idioma. Y es súper difícil porque el sistema tiene que hacerse entender con aquellos que están siendo, obviamente, cuestionados y por lo tanto ellas tienen que entender. Cautelar. Y en chino. En chino. Y en el dialecto. Oye, yo traje hace poquito atrás, un par de maestros desde Hong Kong y me costó mucho encontrar a alguien que hablara su idioma. Y ellos son de Hong Kong. Maestros de artes marciales. Exactamente, maestros de artes marciales. No es que tenía ahí una fuga de agua en la casa. No, era más fácil eso. Y la verdad que me costó encontrar porque ellos no solamente, no era mandarín. Por lo tanto, era difícil encontrar a alguien que pudiese conversar con ellos. Por lo tanto, imagínate ellos que hablan un dialecto que es característico de una región, característico de una ciudad, que era muy difícil encontrarlo. Y segundo, que es la segunda parte, porque es tan difícil poder investigarlo, porque además son extremadamente cerrados. Sí. Es difícil ingresar a ese círculo. Ellos mismos se extorsionan, ellos mismos y vamos a tocar el tema de, lamentablemente, de los carabineros que estaban involucrados en este caso. ¿A quién le hacían la denuncia? Sí. Ellos mismos recibían la denuncia, quizás. Entonces, a pesar de que al igual se organizaron, igual hicieron la denuncia, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que eso ocurriera? Exactamente. Y por ese tema voy contigo, Carlos Jara, que tú lo explicabas recién, que hay un funcionario de Carabineros activo que se encuentra entre los imputados y es un funcionario de la segunda comisaría de Carabineros. La segunda comisaría que ya fue intervenida el año pasado y como lo decías tú, Carlos, los voy a nombrar con los apellidos también, Carlos Collao, para que no se me confundan, como lo decía Carlos Collao, fueron los mismos ciudadanos chinos los que el año pasado denunciaron esta situación de que había un tema de corrupción en la segunda comisaría de Carabineros. Carlos Jara, si nos puedes complementar ese dato. Sí, esa también fue una investigación y como tú lo mencionabas, esta intervención que se tuvo que hacer dentro de la segunda comisaría de Carabineros por parte de la propia institución, donde al recibir esta denuncia de que habían funcionarios que de alguna forma también estaban extorsionando por entregar información a estos empresarios chinos del sector del barrio Meix respecto de operativos, se tuvo que realizar finalmente ese tipo de procedimiento interno, de sacar finalmente a aquellos que estaban cometiendo este tipo de delitos, de informar o de alguna forma recibir dinero a cambio de entregar detalles respecto de investigaciones que se estaban desarrollando por parte de la institución o también de otras ahí en el sector del barrio Meix. En este caso en particular, este sargento segundo, claro, él también informaba respecto de esto, recibía un pago en efectivo, siempre en efectivo, porque era la forma en definitiva de evadir algún tipo de control que se pudiera hacer o de la investigación que pudiera optar a ingresar a las cuentas bancarias y así poder obtener finalmente el detalle respecto del dinero que obtenía. Es por eso que fue vital, además, dentro de esta investigación, lo que yo les mencionaba, que el momento en que es detenido este funcionario, o exfuncionario de Carabineros a esta altura, él estaba justo recibiendo estos 200.000 pesos del líder de esta agrupación, de esta mafia china que operaba en el barrio Meix. Y fue eso también vital al momento de presentarlo en esta audiencia de control de detención para finalmente también dejarlo a él con esta prisión preventiva. Pero también se pudo referenciar cada movimiento que realizaba el líder de esta banda china y hay que hacer mención además que ellos ocupaban el sistema Hawala, que de alguna forma les permite hacer transacciones pero sin pasar por las entidades bancarias y eso también era un dato relevante y ustedes lo hablaban, obviamente costaba aún más porque son muy cerrados, muy herméticos en cuanto a la situación, sobre todo los ciudadanos chinos y eso impedía de alguna forma que la investigación tuviera en curso. Sin embargo, fue importante finalmente el resultado con estos allanamientos, con estos detenidos, pero además porque muchas veces ocurre dentro de las propias audiencias o cuando se lleva a cabo la detención de un ciudadano chino que justamente en ese momento no hablan español. Y eso también es un dato muy relevante porque uno puede saber que ellos hablaban español o que lo escuchó hace poco, pero justo cuando son detenidos no hay ninguna palabra en español y eso también hace que sea aún más dificultoso incluso para las policías llevar a cabo indagatorias en contra de ellos. Oye, don Carlos Jara, lo nombro con el apellido para que no se me confundan, insisto, los dos Carlos. Escuchaba hoy día en la mañana a Tomás Moschati cuando venía para acá que estaba muy enojado porque en el control de detención a la persona que dejan con una medida cautelar distinta de la prisión preventiva tuvo que pagar una fianza de aproximadamente 800.000 pesos.
o no, perdón, o como 7 millones de pesos, no recuerdo cuánto era el monto. Y Moschati decía en la mañana, pero si a esta banda le acaban de pillar 1.600 millones de pesos en efectivo, o sea, ¿qué es para ellos pagar una fianza? Esta persona va a salir del país, va a salir volando rápidamente. Ese es un grave problema, y es un grave problema que quizás, bueno, por lo menos yo lo detecto siempre en el tema de drogas. Porque yo soy partidario de que exista una nueva modificación legal a esto, porque aquellas personas que se dedican al narcotráfico, los volúmenes de dinero son muy aproximados a lo que estaban ahí. Son altísimos. Y no se conocen porque además se trabajan en efectivo. Entonces, el problema es, esa persona que se dedica al narcotráfico o esa persona que está hoy día dedicado, ¿no es cierto?, al contrabando, es importante que se defienda cómo. Que tenga la capacidad, con todo ese volumen de dinero, se siga pidiendo los servicios de abogados de alta alcurnia, ¿no es cierto? No sé este caso, ¿ah? Este caso no sé quiénes son los que están defendiendo a estos Y puede que hasta la Defensoría Penal. Si es que está en la Defensoría Penal está perfecto, pero que no sea la posibilidad de tener acceso a este tipo de situaciones, de que pueda yo pedir y solicitar los servicios de abogados que sean muy vistosos de la plaza, porque obviamente lo estoy haciendo con dinero que son provenientes de ilícitos. Claro. Por lo tanto, yo creo que ahí debe haber alguna diferencia. 7 millones de pesos para ellos, pagarlo, y lo pagó de forma inmediata y al contado. Viendo la maleta, o sea, la maleta está llena de billetes de 20 lucas. Tenían, no sé, 800 millones de pesos en maletas de 20 lucas. Perdón, en maletas con billetes de 20 lucas. Exacto, y eso es lo que se logró detectar. Imagínate que cuánto será el patrimonio total de esta banda. Ahora, el problema que se produce con el funcionario, lamentablemente, de Carabineros. Te escuché en la semana, Carlos, que tú dijiste el problema de cómo se están permeando nuestras instituciones. Es terrible porque nosotros también lo vivimos, como Policía de Investigaciones lo vivimos hace muy poquito, con 7 funcionarios que estaban dedicados en terreno a trabajar, a estar cerca de la población, ¿no es cierto?, que se vean permeados en esto. Es tremendo porque las instituciones deben funcionar. Los departamentos que están involucrados en estas investigaciones internas deben ser capaces de que la permisología no ocurra. Los jefes de unidad, y esto va a ser una crítica, perdón, querida institución, pero hace años atrás que se está viendo que la institución ha ido fallando un poquito en estos controles que realizan los jefes de unidad, porque los subalternos hoy día llegan a tener incluso más poder que el jefe de la unidad. Porque si se sienten presionados, si se sienten complicados, hacen una denuncia y el jefe de unidad es cuestionado y es sacado de la unidad. En mi época no podíamos tener un problema de ese tipo. Mi jefe me ponía de turno y estaba de turno, se acabó. Hoy día no. Entonces, todas esas situaciones hoy día han permeado a la institución y han complicado un poquito en el manejo del día a día. Los jefes son jefes, tienen que ser criteriosos, pero tienen que ejecutar un control para poder determinar estas cosas a tiempo. Carlos, y en ese sentido, ¿cómo se trabaja eso? Porque, por ejemplo, no sé, pues, lo vimos en el ejército, cuando fueron estos 100 y tantos kilos, pero quizás viendo el vaso medio lleno, fue una denuncia que salió del interior del ejército. Sí. En Carabineros hemos visto casos donde también han salido desde el interior. En ese sentido, ¿cómo se mejoran los controles al interior de las instituciones? Porque finalmente ellos están ahí con la corrupción, con el delito, lo tienen ahí mismo. Son la primera línea, finalmente, de ese combate. Fíjate que es lamentable que tengamos que disponer de funcionarios nuestros que han sido capacitados para hacer investigaciones delictuales hacia afuera de la institución, pero la institución obviamente tiene que dedicar más funcionarios y más recursos para poder investigarlos hacia adentro. La inteligencia, la contrainteligencia... en todas las instituciones del mundo. Tiene que hacerse. Sí. Y esa es la forma de hacerlo. Claro. Hay que tener jefes atentos, porque yo como jefe de unidad, yo estuve a cargo de una unidad chiquitita antes de irme a retiro en Rengo. Les mando un abrazo a todos a mis funcionarios de la época, y uno tiene que estar pendiente de eso. Un funcionario que tiene una cierta cantidad de estándar de vida, de sueldo, no puede llegar en un vehículo último modelo y que a mí como jefe de unidad no me llame la atención de saber revisar sus redes sociales. Oye, este chico se va todos los años a Europa. A ver, bueno, fue lo que pasó en el ejército. En el ejército fueron los compañeros de uno de los detenidos que empezaron a cachar. Oye, se compró un Ford gigantesco. Se compró, la señora se compró un BMW y la señora era abogada. Remodeló el quincho. Vacaciones todos los años, que ahí sí me acuerdo, la tercera hace una crónica muy buena de esto, porque las vacaciones eran en Cancún, Punta Cana, Riviera Maya, Bolivia. Entonces, ahí es como, ya, algo pasó. Pero en general tú te das cuenta que varias de estas mismas denuncias han salido desde el interior. Lo que dices tú, súper importante que los jefes de unidad estén atentos.
Un jefe de unidad obviamente sabe el sueldo de su Sí, representado. por supuesto. Todos sabemos porque todos hemos pasado por ahí. Pues yo también fui subcomisario, también fui inspector, también fui detective y obviamente que los jefes van sabiendo eso. Y es súper importante que se tenga que incluso desde el mismo director general hacia abajo tengan esa probidad. Cada uno de nosotros tiene una función tremendamente importante para esta sociedad. Los carabineros, los detectives, las Fuerzas Armadas. Gendarmería. Tenemos una función muy importante. Claro. Tú no puedes permitir hoy día que en Gendarmería, por ejemplo, se estén pasando teléfonos celulares, se estén realizando asados con los internos. Eso daña el sistema, eso te hace ver que tenemos una enfermedad importante. Son síntomas que tienen que ser observados, son síntomas que tienen que ser intervenidos, porque de eso depende que la institucionalidad de un país funcione y las cosas se hagan como deben ser. Es importante. ¿Qué es lo que te iba a decir yo recién? Quizás esos carabineros que eran denominados los pulpos verdes, que fueron detenidos... Los de la segunda comisaría. ¿Te fijas? Ellos dejan un nicho ahí, po. Y este funcionario, aparentemente, se tiene que comprobar todavía, pero así como va la cosa, ni tonto ni perezoso, absorbe ese nicho, que es lo que exactamente hacen todas las bandas delictuales que venden droga. Detienen una banda, se viene otra, toma el lugar. Carlos, y en este caso estamos, una banda yo creo que pocas veces hemos visto dedicada a tanto delito y tan variado. Extorsión, secuestro, trata de personas incluso se puede, Sí. creo que se va a investigar, todavía no se formalizó por ello, pero está dentro de la línea investigativa. Y después vienen los delitos económicos. ¿Esa diversidad de delitos hace una mayor complicación a la policía para poder investigar? Hay que investigarlos todos, No. pero lamentablemente, y lo dije también en pantalla, esto de MEI es la punta del iceberg. Hay muchos delitos involucrados ahí, desde la falsificación... Que le hemos dicho que no está aquí el delito, está en San Antonio. Ahí parte el Mira delito. cómo coincidimos. Ahí parte el delito. Porque nosotros lo conversábamos, pero decía, ¿pero qué hace la policía? La policía hace lo que puede, pero ¿cuál es el punto? Es San Antonio. Ahí está el tema. El punto es cómo ingresan estas especies hacia Chile. Tú mismo lo decías, existen empresas en un día. Se lo comenté y se lo pregunté al alcalde de El Desborde. brazo del tren de Aragua, acuérdate. Po. Creaban empresas por un día y con eso metían la plata al sistema formal. Y ahí tenemos un problema. Porque... Eran más vivos que la muñeca bielorrusa para meter la plata. Sí, sí, sí. Así estamos viendo. Pero el problema ¿cuál era? Generan estas empresas en un día, obviamente que son empresas fantasmas. No hay un seguimiento de parte, por ejemplo, se lo pregunté al alcalde y el alcalde dijo que efectivamente estaban poniendo mucha atención en el tema de las patentes. Son los mismos. Carlos Collado se repite en varias empresas a lo largo del tiempo. Algo pasa, po. Porque si vamos al patrimonio de Carlos Collado, quizás Carlos Collado no declara ni la mitad ni un tercio de lo que aparentemente tiene. ¿Podemos hacer eso? Oiga, aprendamos de la mejor hoy día, po. Esto no estamos revelando y no estamos descubriendo la pólvora. La Contralora hizo un cruce de información súper básico y encontró una millonada de información que obviamente puso en tela de juicio el sistema completo. Claro. Y nosotros no lo podemos hacer, nosotros como funcionarios policiales, me estoy poniendo la camiseta de nuevo, pero nosotros no lo podemos hacer. También lo podemos hacer, el alcalde no lo puede hacer, lo puede hacer. Interno. Impuestos internos, lo pueden hacer. Entonces es importante que esto se haga porque todos esos delitos que tú dices que se dan en el barrio MEI son de años. Sí. Son de años, no son de ahora. El toldo azul es la última parte de la cadena. Es la punta del iceberg, fue la excusa para entrar, ese sicario que tuvo también que ver con la muerte del rey de MEI, fueron datos que empezamos a ver para empezar a conversar en matinales respecto a lo que está ocurriendo en MEI. Pero en MEI es tierra de nadie hace mucho rato y por Dios que le mandamos todas las vibras al alcalde y a su jefe de seguridad para que puedan hacer lo que pueden ahí dentro de lo que un alcalde puede hacer. Claro. Don Carlos, muchas gracias. Señor. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Carlos Jara también, muchas gracias. Seguimos con más temas acá en Siempre Juntos.